Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Qué bueno que usted tomó la decisión de estar acá. Yo sé que está rico para quedarse en casa. Ya nosotros pues no nos meneamos por esos sentimientos, sino porque tenemos una responsabilidad y sabemos que estamos aquí porque estamos agradecidos, porque, ¿verdad? Él hizo lo más difícil. Así es que lo que nos toca a nosotros pues es lo más fácil. Pero eso más fácil en veces se convierte en algo difícil. Vamos a hablar en esta noche decisiones en tiempos difíciles. Y lo voy a llevar al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37, del 1 al 11. Vamos a estar. Dice Génesis, capítulo 37, versículo 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias porque tú eres bueno. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti, Señor. Que estamos aquí, Señor, simplemente como meseros, Señor, porque tú eres el que has cocinado, Señor, tú eres el que has preparado todo. Nosotros simplemente queremos, Señor, llevarle a tu pueblo lo que tú has preparado, Señor. Glorifícate y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, tomar esta palabra y que pueda llevarla, Señor, a un terreno fértil, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Decíamos que a diario nosotros tomamos decisiones y que hay decisiones que son eh, ahí nomás, a diario, como el hecho de levantarse y decir: bueno, me voy a tomar un café, me voy a tomar un té. Esa es una decisión que se toma. ¿Qué ropa me voy a poner? Esa es otra decisión. Pero hablábamos que hay decisiones que pueden marcar para siempre. Por ejemplo, con quién me casaré, dónde voy a trabajar, qué tiempo le voy a dar a Dios si agarro este trabajo. O sea, son decisiones que son muy importantes. Pero aquí la historia que vamos a ver es un joven de 17 años que le tocó que tomar decisiones en tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles muchas veces nosotros
no tomamos decisiones correctas. Yo no sé si se acuerdan de Saúl, cuando Samuel le dijo a Saúl, mira, espérame ahí en Gilgal, que yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Pero dice que Saúl vio que el ejército enemigo era demasiado y que el pueblo empezó a tener miedo. Dice que dijo, bueno, yo miro que Samuel no viene. Y empezó a hacer cosas que no le convenían a él hacer. Empezó a hacer papel de un sacerdote, empezó a ofrecer sacrificio, cosas que no le convenía a él. Terminando de ofrecer, cuando apareció Samuel. O sea, Dios nunca llega tarde. Cuando Dios dice, yo voy a estar ahí, Él va a estar. Cuando Dios dice algo, mire, apúntelo, como dijo, en mármol ahí, que segurito que el Señor lo va a cumplir. O sea, eso. Entonces, aquí vemos que Dios empieza a hablarle a José a través de sueños. Y hemos hablado, ¿verdad? De Jeroboam primero, que Jeroboam tomó decisiones por algo que le llegó al corazón. Y dijimos que no se pueden tomar decisiones cuando nosotros pensamos con el corazón o cuando nos vienen, cuando hablamos del corazón no hablamos de la bomba, de esa bomba que bombea la sangre, sino que hablamos del centro de las emociones de nuestra alma, del centro hablamos. Pero cuando vienen esos pensamientos ahí, entonces hay que tener cuidado porque decíamos que Jeremías dice que perverso más que cualquier cosa es el corazón del hombre. O sea, engañoso y perverso. Entonces no se pueden tomar decisiones por sentimientos que tengamos o algo que sintamos en el corazón, que no tomamos decisiones por eso, sino que vayamos a la palabra de Dios. Y ahí encontraremos la base firme para tomar nuestras decisiones. Hablábamos que muchas veces tomamos decisiones por lo que vemos y por lo que oímos. Muchas veces, cuando vemos, no estamos viendo bien, porque usted puede estar viendo algo, pero que ese algo no sea una realidad, puede ser una mentira. Y que escuchamos también, que es muy importante, y dimos la enseñanza. Pero aquí vamos a ver a un jovencito que Dios le habló a través de sueños. Y pueden ser los sueños confiables para nosotros tomar decisiones también. Pues la misma receta, tenemos que ir a la palabra de Dios. Todo sueño, todo que venga, tenemos que llevarlo a la palabra de Dios. Y ese es el único lugar donde nosotros podemos encontrar una base segura para nosotros tomar nuestras decisiones. Cuando hablamos nosotros de José, fíjese que usted encuentra, por ejemplo, la Biblia dice, y se le apareció Jehová a Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová a Josué. Pero cuando hablamos de José, no encontramos ninguna de esas descripciones en la Biblia. Lo único que encontramos es que Dios estaba con José. Y eso es importante. Saber que Dios está con nosotros es importante. Pero muchas veces las situaciones que están a nuestro alrededor no pareciera que Él estuviera ahí con nosotros. Y ese fue el caso de José. José, vamos a ir en la historia y nos vamos a dar cuenta que él pasó momentos difíciles. Y yo les voy a mostrar uno, porque en Génesis, capítulo 37, versículo 21 al 23, oiga lo que dice. Este es un hermano de José que está diciendo esto. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven
y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. O sea, esta narración no está en el principio de lo que nosotros leímos, pero fue algo que los hermanos están relatando delante del propio José. O sea, ellos se están acordando y tenían la imagen de la aflicción que José tenía en ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esa aflicción de José? Acordémonos que Jacob le dice a José, ve y ve, como él era el encargado de mantener informado a su papá, ve y vigila a tus hermanos, ve qué están haciendo. Y él era el que se encargaba de traerle las buenas, la mala noticia a su papá. Pero sus hermanos ya le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Por los sueños. Porque los sueños, ellos los habían interpretado. Y esos sueños eran así como ellos mismos lo habían interpretado. O sea, ellos sabían ese sueño. Imagínense si los hermanos sabían, José sabía que Dios tenía algo para la vida de él. Pero cuando Dios habla, pues pareciera que todo parece bonito, ¿verdad? Cuando Dios nos llama y Dios dice, wow, qué lindo, maravilloso, Señor. Pero es un proceso donde Dios va a tratar con nuestra vida. Mira, yo me acuerdo cuando yo vine al Evangelio, yo venía con una fiebre porque yo nunca había encontrado lo que encontré. O sea, para mí era algo que no tenía palabras para decirlo. Y eso era algo que yo me metí, como dijo aquel, de un romplón al Evangelio. Entonces yo me acuerdo que escuché una vez un hermano que dijo, mire, dice ese hermano, métase usted 3 días ahí en su cuarto, mire, en ayuno y oración, y usted me cuenta si no sale hablando en lenguas de ahí y sale lleno del Espíritu Santo. Y dije yo, aquí es que vamos. ¿Por qué? Porque Dios había hecho algo maravilloso en mi corazón y yo sabía que Dios me había llamado. Pero esperar en Dios cuesta. Entonces, yo salí de ahí y al tercer día y no pasó nada. Pero Dios vio mi corazón. Y eso es lo importante. O sea, hay cosas que nosotros escuchamos y que Dios sabe, porque nosotros como un niño hay cosas que no sabemos, pero Dios tenía un propósito y un plan en medio de todo. O sea, Dios me había llamado y el llamado me tocó que esperar muchos años, muchos años. Pero yo quería que el Señor abriera la puerta. Y cuando nosotros vamos a tomar decisiones, el esperar es una de las principales herramientas para saber cuándo es Dios. Mire, lo desesperado nosotros lo vemos así. Y Dios, como Él no tiene prisa y Él lo sabe todo, Él dice, espérate, espérate. Entonces vemos que José va donde sus hermanos y cuando sus hermanos lo miran, automáticamente lo miran con la túnica que viene, que era una túnica muy especial que su papá le había hecho de colores. Y ellos lo vieron y dijeron, bueno, ahora es cuando. Ahora vamos a ver qué haces con los sueños. ¿A dónde vas a llegar con esos sueños? Dice que lo tomaron y lo tiraron en una cisterna. O sea, primero lo querían matar. Y por consejo de Rubén, Rubén era el mayor, dijo, no, 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 tírenlo en la cisterna. Porque Rubén quería, después que se fueran, ir a sacarlo y regresarlo con su papá. Pero resulta que Judá, otro de los hermanos, vio unos ismaelitas que venían y dijo, bueno, ¿para qué nos vamos a manchar de sangre? Vamos a venderlo. Entonces vemos que desde ese momento José empezó a clamar por misericordia y no encontró ayuda. Pero ahí es donde vemos que Dios tenía un plan en medio de todo. Y José, a la edad de 17 años, tomó una decisión
que hasta el son de hoy es digna de admirar. José dijo, yo voy a ser fiel a mi Dios. Y vamos a ver a través de la historia por qué yo le digo eso. Porque imagínese un joven de 17 años. Es más, la Biblia dice que era muy bien parado el tipo. O sea, usted lo miraba y decía, wow. O sea, un hombre bien parecido. No sé cómo le dicen allá en su país, pero en mi país dicen un tipo muy guapo. En Dominicana guapo es enojado, pero allá donde nosotros es una persona de muy buen semblante, de muy buen aspecto, de muy buen parecer. Pero lo primero que vemos es que José tiene sus enemigos dentro de su casa. Es ahí donde decimos nosotros, ¿qué decisiones podemos tomar cuando mis enemigos están alrededor mío? ¿Qué decisiones tomamos ahí? Porque los hermanos, número uno, le tenían envidia. Número dos, querían matarlo. Y número tres, lo vendieron para matar las ilusiones de los sueños que Dios había revelado a la vida de José. ¿Qué hacemos en esos momentos? Es ahí donde les digo, José tomó la decisión de ser fiel a Dios. Oiga lo que dice Génesis, capítulo 3, perdón, Génesis, capítulo 39, versículos 6 al 9. Porque mire, hermano, cuando nosotros decimos serle fiel a Dios, lo primero es que nosotros vamos a ser fieles con la gente que tenemos alrededor de nosotros. Si yo digo que yo soy fiel a Dios, se tiene que notar con la gente que tengo alrededor mío. Si no, simplemente de aquí para afuera, pero no de un corazón sincero. Oiga lo que dice José. Fue vendido por los ismaelitas a un hombre llamado Potifar. Y aquí es la historia. Dice Génesis capítulo 39, versículos 6 al 9. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, José, por donde lo mirara usted, tenía aquí tenemos varios José, ¿verdad? Pero estamos hablando del José la pues para que no se ilusionen. Es jugando. Pero José, dice la Biblia, que era de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Mire el problema de ser de buena apariencia. Dice, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, es un jovencito de 17 años, pues ahí posiblemente ya tenía más, porque llegó como esclavo y dice que cuando Potifar lo vio, dice que vio la gracia de Dios en José. Y aparte de eso, vio que Dios estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. Entonces, como vio que todo lo que hacía prosperaba y vio cómo el tipo se caminaba,
O sea, que lo que decía era así. O sea, una persona de un carácter bien definido. O sea, no era de doble ánimo, sino que era una persona que tenía una palabra de un sí, sí o un no, no. O sea, un hombre, como dijo aquel, con todas las de la ley. Pero imagínese que usted se imagina la lucha mental a un joven de esas. O sea, primero, está como esclavo. Segundo, la mujer más importante en ese ámbito, en la casa de Potifar, puso los ojos en él. O sea, el pensamiento que Satanás pudo haberle traído dijo, bueno, aprovéchate, porque ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a ver? ¿Y vas a conseguir qué? Pues vas a conseguir todo. ¿Por qué? Porque es la dueña de aquí. O sea, Satanás trabaja de esa manera. Porque mire, por ejemplo, aquí vemos a José como esclavo diciéndole no a una mujer que puso sus ojos en él. David estaba en el palacio y puso sus ojos en una mujer, la deseó, la codició y la fue a traer. José no. José está como esclavo y dice no. ¿Por qué dice no? Porque pecaría yo contra Dios. O sea, vemos la fidelidad de él. En los momentos difíciles, él decidió poner su confianza y su fidelidad a Dios. Importante, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra fidelidad en Él. Mire, yo no creo que haya alguien aquí que le guste que lo engañen. Yo creo que no hay nadie. Porque usted quiere que la persona que tiene con usted, pues sea honesta con usted. Entonces yo creo que no hay nadie que quiera estar con una persona infiel. Mas, sin embargo, nosotros muchas veces, o bastantes veces, le somos infieles al Señor. Y el Señor nos mira con ojos de amor y nos dice, hey, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es Dios, hermano? Pero aquí vemos que dice, él pecaría contra Dios. O sea, es algo muy importante que tenemos que entender, que no importa dónde estemos, en el lugar muy secreto, Dios está ahí. Porque ahí estaba José y ella. Pero él le dijo, no, yo no haría tan grande cosa. Primero, porque pecaría contra Dios. O sea, aquí vemos que él está siendo fiel a quién? A Potifar. O sea, él estaba siendo fiel a un hombre que puso su confianza en él y él dijo, Dios me guarde de hacer tal cosa. O sea, ahí es un momento donde nosotros tomamos las decisiones. ¿Por qué? Porque lo que él hubiera hecho ahí hubiera arruinado todo el plan o todo el propósito que Dios tenía con la vida de él. Son decisiones importantes en momentos difíciles, pero depende de nosotros. Porque José nos pone el estándar muy alto, muy alto. Fue fiel en todo lo que se propuso. O sea, fue un hombre íntegro. José llegó de 17 años a Egipto. Estuvo como esclavo en la casa de Potifar, pero no sabemos el tiempo. No sabemos el tiempo. Pero sí sabemos, ahorita lo voy a llevar a que vaya a Génesis capítulo 39, versículo 20 al 23, porque como esta mujer vio
aprovechó la oportunidad, preparó el escenario para querer inducir a José, a llevarlo a tal grado que quería ella que José se acostara con él. Y vino y sacó a todos los empleados y cuando estuvieron solos, ella agarró de él y le quitó la ropa y José salió corriendo de ahí. Y ella le levantó un falso. Ella le levantó un falso. ¿Por qué? Porque se vio en vergüenza. Se vio que había un hombre que la había despreciado. No importa cómo ella se creía o muy bonita pudo haber sido, pero había un hombre que era fiel ahí y no permitió que nada pasara. Pero oiga lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 20 al 23. Y tomó su amo a José, porque la esposa de Potifar le dijo, mira lo que has traído aquí a la casa, ha venido y me ha querido deshonrar. Pero no crea usted que le creo mucho, porque en ese caso lo hubieran matado. O sea, no, él dijo, "Ah", pero usted sabe, dijo, vamos a entrar en paz y lo vamos a meter preso al hombre. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, no fue a cualquier cárcel, fue donde estaban los presos del rey. Por eso se cree de que él no mucho le creyó. Y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, José le fue fiel a Potifar, aunque Potifar no le fue fiel a él. Aquí vemos José siendo fiel al que estaba encargado de la cárcel y lo ponen ahí en la cárcel y la gracia de Dios estaba sobre él. Mire, esto nos dice a nosotros, hermanos, que el hecho que Dios esté con nosotros no nos libra de pasar por situaciones difíciles. Porque nosotros muchas veces decimos, pero esta injusticia, ¿por qué esto y por qué el otro? Simplemente Dios tiene un plan en medio de todo y nosotros no lo entendemos. Dios tiene un plan. O sea, aquí injustamente, inocente, Él lo entran a la cárcel. Pero Él decide ser fiel allí en la cárcel. Qué maravilloso, de verdad. Y dice que Dios estaba con él y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Pero mire, allí a la cárcel llegaron dos trabajadores de Faraón, el copero y el panadero. El copero hicieron algo malo y el Faraón los llevó ahí. Y cuando los lleva ahí, ellos tienen un sueño y José los mira y estaban preocupadísimos y José les preguntó qué les pasa y ellos les dijeron que habían tenido un sueño. Y cada uno tuvo un sueño. Y José se lo interpretó. Le dijo al panadero, le dijo, el sueño que has tenido, en 3 días Faraón va a restituir tu puesto y tú le vas a dar la copa, fue al copero, y tú le vas a dar la copa en su mano. Y al panadero le dijo, el sueño que tú has tenido, en 3 días te van a sacar de aquí y te van a colgar. Oiga esa noticia. Pero cuando José le habla al copero, le dice, acuérdate de mí que yo estoy aquí en la cárcel y yo he sido inocente. Mis hermanos me vendieron y, o sea, yo no soy ningún esclavo y yo estoy aquí, pero yo soy inocente. Acuérdate de mí. Porque, claro, él estaba, como dijo, él no necesitaba hacer mucha fila para llegar del faraón. Él era la persona de confianza, era el copero. Y José dijo, échame la mano. Pero dice que el copero cuando llegó, así como le interpretó el sueño, Faraón estaba cumpliendo años y en su fiesta lo restituyó al copero, pero el copero se olvidó de José. O sea, el Señor le dijo, te falta un poquito más, espérate.
Allí te necesito otro tiempo más. Tranquilo. Pero como les digo, esperar en Dios cuesta. Las decisiones que vamos a tomar en los momentos difíciles pueden marcar nuestro futuro para siempre. José buscó ayuda, pero no vino esa ayuda. Pero Dios le da un sueño a Faraón. Mire, este proceso de José lleva 13 años ya. De 17 años, cuando Faraón tiene ese sueño, José tiene 30 años de edad. Su proceso de 13 años, no sabemos cuánto en la cárcel, ni cuánto de esclavo, pero son 13 años. 13 años. Alejado de su familia, pero decidió ser fiel a Dios. O sea que es un reto grande para nosotros, porque si él pudo, porque Dios estaba con él, pues nosotros también tenemos que poder. Entonces, cuando Faraón tiene el sueño, ahí se acordó el copero. Dijo, ay, Señor, pero si ahí en la cárcel hay alguien que interpreta sueños. Y le contó a Faraón todo, todo lo que les había dicho y cómo se había cumplido al pie de la letra todo lo que le había dicho. Mi pregunta para usted esta noche, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva usted en el proceso que Dios lo ha metido? ¿Cuánto nos lleva? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado? Entonces, Faraón manda a llamar a José y Faraón le cuenta el sueño que él tiene. Y Faraón sueña 7 vacas gordas y sueña 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas. Y vuelve a soñar por segunda vez unas espigas hermosas que florecían y miró unas espigas de apariencia flaca que se comían a las otras espigas. Y él se turbó y vino José y llamaron a José y José se presenta delante de Faraón. Y José dice algo muy importante, de Dios son las interpretaciones de los sueños. José dice, no está en mí, está en aquel que yo he decidido serle fiel. Pero esos sueños que has tenido, los dos son uno. Y empezó a decirle, esos son 7 años de abundancia. Y de ahí van a venir 7 años de hambruna, que esos 7 años de abundancia van a pasar como que no hubiera pasado nada. Y José aconseja a Faraón qué es lo que tiene que hacer. Y aquí vemos que José es fiel también a Faraón. Oiga lo que dice Génesis capítulo 41, versículo 37 en adelante. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José, he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso su collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vemos cómo Dios lo lleva de la cárcel al palacio. Ahora, usted se imagina a la esposa de Potifar. Usted se pone a pensar y dice, híjole. Usted se imagina el pensamiento de la esposa de Potifar y decir, ay papá, si yo metí preso a ese hombre injustamente y ahora él es prácticamente el segundo al mando de Egipto. O sea, nada se mueve sin que él no lo haga. O sea que estaba la cosa seria, ¿verdad? Pero no encontramos que José haya hecho eso. Pero yo me pongo a pensar, porque mire cómo las cosas se dan vuelta. O sea, ella sabía que él era inocente y ahora las cosas se dan vuelta. O sea, el mero mero está por encima de todos ellos. Pero José sabía que Dios tenía un plan y él no estaba interesado en andar buscando venganza. Eso es maravilloso, hermano. Porque nosotros, mire, cuando tenemos la oportunidad y nos han hecho algo, dice, ahora es cuando me las pagas porque me las pagas. Pero José no, hermano. Y José, lea la historia porque es una historia grande, larga, léala. José fue fiel a Faraón en todas las decisiones que él tomó. Es más, cuando quería mandar a llamar a sus padres, él consultó con Faraón para poderlos traer. Y Faraón le dice, tráelos y le daremos la mejor tierra, Gosén. Pero él fue fiel en todo. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos que le servimos a un Dios, una de las características que nos tiene que dar a nosotros es la fidelidad. Fidelidad en todas las áreas. Fidelidad con mi esposa. Fidelidad con mis hijos. Fidelidad con la gente que me rodea en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ellos se van a dar cuenta que Dios nosotros le servimos. No por ellos, es por el Dios al que nosotros le servimos. Es por el Dios que nosotros representamos aquí en la tierra. Nosotros no representamos cualquier cosa, representamos al creador del universo, al que vino aquí a darnos un ejemplo de fidelidad. Entonces, tenemos que ser fieles y él fue fiel, Faraón. El sueño de él se había cumplido. Él iba a gobernar. José fue fiel a su familia. Usted sabe que como la hambruna pegó duro, a los 2 años, de los 7 años de la hambruna, el hambre tocó a las puertas de la casa de Jacob. Y Jacob dijo, vayan a conseguir comida porque en Egipto hay comida. O sea, empezó a preparar el escenario de lo que Dios había dicho. Por eso, hermanos, porque es importante que nosotros vayamos a la palabra y nos llenemos, porque es la única que nos va a dar la certeza donde nosotros verdaderamente estemos caminando. Y a consecuencia de nosotros caminar en su palabra, vamos a ver las bendiciones que eso derrama sobre la vida de nosotros.
Cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver los cielos abiertos y vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas. No hay otra manera, porque Dios lo había dicho y José sabía. Mire, aquí José tiene 39 años en el segundo año de los 7 años, o faltaban 5 años para que la hambruna terminara. Pero José lleva de 17 años, llegó a Egipto. De 30 años salió de la cárcel, llevaba 30 años. 7 años de abundancia donde se llenaron los graneros. Ahí vemos que ya tiene 37 años. Y 2 años después que la hambruna llega, él va a ver a su familia. 22 años después que ocurrió todo. 22 años es bastante tiempo. Pero Dios había trabajado en el corazón de José. Y cuando los hermanos de José entran a Egipto y José los mira, ellos no lo conocían a José porque un jovencito de 17 años a un hombre de 39, ya las cosas han cambiado. Ellos ya no, porque ellos, usted sabe que uno de viejo como pasita se arruga, pero el mismo. Ahora el jovencito, pues el jovencito le cambia la fisonomía y más grande y usted lo va viendo. A menos que usted esté con él, usted se da cuenta, pero si usted lo dejó por mucho tiempo, usted ya no sabe quién es. Yo cuando me vine de Honduras, se me acercó un joven, pero más alto que yo. Yo tenía 19 años que yo había salido de mi país. Ese muchachito era un muchachito como de 7 años, 8 años. Y él se acordaba de mí porque yo salí de 23 años de allá. Entonces ya es poco los cambios. Entonces cuando él me vio y me pega el grito emocionado, y yo lo saludo por educación, pero yo no sé quién es. Y le digo a mi papá, ¿y quién es él? Me dice, no te acordás que es el hijo papi, que me acordé. Que me voy a acordar yo si tenía 8 años. Y mire ahora un hombre con barba y todo. Entonces, yo no lo conocía, pero él sí me conocía a mí. Entonces así pasó con José. José los mira y desde que los mira dice, aquí está. Dijo José, hoy me las paga. Ahí sí José, mire, dijo José, bueno, ahora me las van a pagar. Y cuando llegan delante de él, dice, y él empieza y los empieza a interrogar y le dice, ustedes a espiar la tierra han venido. Y empezó la quemadera de cerebro en ellos y empezaron a preocuparse. Es más, lo metió hasta 3 días en la cárcel, José. O sea, pero fíjese que José quería saber qué es lo que había en el corazón de ellos. O sea, no era ninguna mala intención. José quería saber qué había en el corazón de ellos. El corazón de José estaba sano. Y es ahí donde el versículo que yo les leí, es ahí donde los hermanos de él están hablando. ¿Por qué? Porque les vino a la memoria que lo que les estaba pasando en ese momento eran consecuencias de lo que ellos habían hecho. O sea, nosotros se da cuenta cómo es la mente. Automáticamente nosotros nos pasa algo y automáticamente lo asociamos. Esto es porque yo hice aquello. Y muchas veces no es así. Pero como nosotros tenemos esa mente, automáticamente lo hilamos y esto es por eso. Entonces ellos dijeron, esto es por eso, porque la sangre de nuestro hermano está clamando y empezaron ellos. Pero José sabía la vida de ellos. Él sabía que Benjamín estaba con su padre todavía allá y él a propósito lo manda a traer. Porque Benjamín era su hermano de su misma madre y lo manda a traer. Y cuando lo manda a traer, su padre no lo quería dar porque tenía miedo, porque ya como ya se había muerto supuestamente para Jacob, José estaba muerto. Entonces tenía miedo que su único hijo de la mujer que él amara, pues le fuera a ocurrir algo. Y José preparó una trampa también para Benjamín. Hizo un banquete, hizo todo, y cuando salían de la comida, le puso la copa de él en el saco
en el saco que Benjamín iba a llevar. Y usted sabe que ellos eran personas que habían madurado, personas que se habían arrepentido, pero aquí venía lo bueno, porque cuando el mayordomo los alcanza, dice, pero ¿qué ustedes han hecho? Robaron la copa del rey y dijeron, no, aquí no hay ningún ladrón. Es más, nosotros nos hacemos esclavos, el que en el lugar de la persona que usted encuentre esa copa, lo que sea esclavo y empezaron ellos a sentenciar lo que les iba a pasar. Y cuando empezaron a abrir, resulta que la copa está en el saco de Benjamín. Y ellos se habían comprometido con Jacob que se lo iban a llevar, si no, no regresaban. Cuando automáticamente ellos regresan a Egipto, ellos los hermanos empiezan a interceder. Ahí José se da cuenta que el corazón de ellos había cambiado. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a dar su vida en cambio de Benjamín, cosa que no lo habían hecho con él. Judá fue el primero y se ofreció. Le dice, yo me voy a quedar en lugar de él. Porque ya vimos cómo nuestro padre sufrió cuando nuestro hermano, o sea, ellos no le dijeron a él, lo vendimos. Pero vimos cuando nuestro hermano, cómo lloró la pérdida de nuestro hermano. Y ellos empezaron a tener temor de lo que les iba a pasar. Pero oiga lo que dice Génesis, capítulo 45, versículo 3 en adelante. Aquí dice José se revela a sus hermanos. Mire, esa es una escena muy bonita, usted léala. Mire, José llora cuando los mira. O sea, José se quiebra y se esconde para que ellos no puedan ver el impacto. Cuando mira a Benjamín, también llora. O sea, un hombre que amaba a su familia, fiel a su familia. Oiga lo que dice Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Les trajo a memoria. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, él entendió que había un plan divino. O sea, él no estaba amargado. Él tuvo, mire, si alguien tuvo la oportunidad de hacerse una víctima, era José. José tenía todas las características para hacerse una víctima. Es más, para pelear delante de Dios y decirle, pero si me quitaste a mi madre cuando yo era un adolescente o un niño apenas. Y ahora aquí en Egipto, como esclavo, preso, mis hermanos, mi familia no me quiere. O sea, tuvo toda la característica para hacerse una víctima, pero no se hizo una víctima. Decidió ser fiel a Dios. Y cuando nosotros decidimos ser fiel a Dios, las cosas caminan y caminan muy bien. Y las decisiones que nosotros vamos a tomar en esos momentos difíciles van a marcar una generación para siempre. O sea, somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Yo sé que ustedes tomaron la decisión de estar aquí en esta noche. Pues Dios va a honrar esa actitud de ustedes. Porque yo no les puedo dar mucho o prácticamente nada. El Señor es el que paga y paga bien. Mire dónde tiene a José. O sea, el cumplimiento de sus sueños se hicieron realidad. Cuando ellos llegaron se postraron. No solo una vez, se postraron 2 veces. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho que sí iba a ser así y el cumplimiento de la palabra fue así como lo dije. Y un hermano, que esto nos debe a nosotros de llenar de fe y darnos cuenta la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo dijo así, mire, usted puede brincar para cualquier otro lado y usted mismo va a llevar las consecuencias. Pero cuando usted es fiel a la palabra y usted dice, es que yo no puedo con esto, pero el Señor dice, pero si te metiste ahí,
Tenés que poder. O sea, tomaste la decisión de entrar ahí, pues hágale frente. Bien puede. Claro que puede. Podemos. José vivía en una casa donde el ambiente era feo, a tal grado que lo quisieron matar. Pero eso no impidió que los planes que Dios había fijado en la vida de José se llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque José decidió ser fiel todos los días de su vida. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender de estos hombres. Porque Dios nos ha dado a nosotros su Espíritu Santo para que nosotros no andemos a ciegas. Para que la palabra de Dios nosotros podamos vivir a la altura de lo que Él demanda. Aquí José dice, y Dios estaba con José. José no lo sabía, pero Dios sí sabía. Y José estaba ahí. Y estuvo ahí hasta el último suspiro de su vida. ¿Por qué? Porque una de las características de Dios es que Él es fiel. Y José decidió en sus momentos difíciles ser fiel a Dios, aunque no entendía lo que estaba pasando. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Esperar en Dios cuesta, porque nosotros vivimos en una vida que nos ha llevado aceleradamente, aceleradamente. Usted no puede quedarse, pero ni 5 segundos después de que el semáforo se le puso en verde, porque automáticamente usted empieza a oír a la gente que le empieza a pitar. Y muchas veces nosotros actuamos así. Somos nosotros los que estamos atrás y vemos que el semáforo está en verde y vemos que la persona que está allá no y empezamos. O sea, ¿por qué? Porque hemos caído en un ambiente así. Y esperar en Dios cuesta, pero vale la pena. Vale la pena. José llegó a Egipto y ahí en Egipto se desarrolló lo que hoy se llama la nación de Israel. Fue ahí donde la historia que hoy leemos empezó desde ahí. Es de ahí donde, del pueblo judío, donde vino el Salvador del mundo. Es de ahí, de esa genealogía que viene. ¿Por qué? Porque José en momentos difíciles supo tomar las decisiones que tenía que tomar. Y eso es importante para nosotros. No tome las decisiones a la ligera. Espérese, siéntese, medite. Señor, es tu voluntad. Mire, cuando Él abre puertas, no hay nadie que las pueda cerrar. Él se va a encargar de quitar todo obstáculo que se ponga en el camino delante de los planes que Él tiene con su vida. Pero Él demanda de nosotros fidelidad. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú viniste a darnos, Señor, un ejemplo de fidelidad como nadie, Señor. Fuiste fiel al Padre. Viniste a morir por nosotros, Señor. ¿Y de qué manera, Señor? Gracias porque nos amaste, dice, de tal manera que diste a tu único Hijo, Señor, a morir como un malhechor, Señor. Todo por salvarnos. Todo, Señor, porque éramos enemigos tuyos y nos reconciliaste por medio de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Tu sacrificio no fue en vano, Jesús. Aquí hay un pueblo que te ama, Señor. Que estamos aquí, Señor, porque queremos ser fieles, Señor, todo el resto de vida que tengamos, Señor. Que nuestros hijos, que las personas que están alrededor nuestro puedan ver, Señor, que verdaderamente seguimos tus pisadas, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.